la viña es arrendada a otros labradores. Y queremos tomar el libro de Mateo 21, 40 y 41 para la lectura de la palabra de Dios, la cual queremos honrar al Señor, hermanos, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra nos dice, ¿verdad? Cuando venga el Señor de la viña, bendito sea el nombre de Dios, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, dice la Biblia. El Señor añada bendición a esta palabra. Alabado sea el Señor. Así que vamos a hablar de este tema maravilloso, hermanos, que corresponde a este día. Bendito sea el nombre del Señor. Como ya le dije, ¿verdad? Esta es como la versión que da Mateo de la misma parábola de los arrendadores malvados o de los labradores malvados, porque todos los evangelios la describen, especialmente el tema que habíamos elegido, ¿verdad? Donde habla de esta parábola, y hablábamos acerca de todo, hermanos, lo que ellos habían hecho. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta parábola claramente, hermanos, expone el pecado de Israel, porque habla de la maldad que hubo para que ellos no recibieran a los profetas del Señor. Y por causa de haberlos matado, como le dijo Jesús, por causa de haberlos aborrecido, le vino la ruina a la nación judía, ¿verdad? Y la palabra del Señor habla de que en este versículo Él, ¿verdad? Él dice algo muy interesante. Recuerde que el Señor sembró los sarmientos escogidos, pero dice la Biblia en Isaías 5, Él esperaba que diese frutos. Pero como ellos no le produjeron frutos buenos, ahora viene el razonamiento, hermanos, de Jesús, y le pregunta a ellos mismos: cuando venga el Señor de la viña, el dueño, cuando venga el dueño, bendito sea el nombre del Señor, ¿qué hará aquellos labradores? Normalmente, hermanos, tiene lógica, tiene sentido lógico, que el dueño de la plantación tiene que tomar decisiones. Muchas veces nosotros tenemos figurativamente en nuestra cabeza a un Dios que da por asentado todo, o que no tiene reacciones cuando hay maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Pensamos que Dios en su bondad tratará a todo el mundo por igual. Bendito sea el nombre de Dios, que Él es un Dios perdonador, que la Biblia lo confirma. Y pensamos que todas las situaciones que se hacen en la tierra, Dios las perdonará, ¿verdad? Sin hacer nada. Y sí, la Biblia habla de este Dios perdonador, un Dios misericordioso, bondadoso, lleno de amor, que tiene mucha paciencia y todo eso, pero Él espera frutos de arrepentimiento. Él pensaba que Israel se iba a arrepentir, ¿verdad? Y que iban a venir a pedir a Él perdón, pero la Biblia dice que no hicieron tal cosa, ni le reconocieron tan siquiera como Señor o como enviado, vaya, o como ungido, una persona que es enviada a ellos. Entonces Dios dice: ¿qué haré a aquellos labradores? ¿Qué hará el Señor de la viña? Él responde: a los malos destruirá sin misericordia. Y de ahí es donde le provino el juicio a la nación judía. Fueron esparcidos por toda la tierra, hermana, y hasta el día de hoy han sido uno de los pueblos más perseguidos
A ellos los ha perseguido, ¿verdad? Hombres, naciones, hermanos, enemigos que han salido para atacarlos a ellos de tiempo en tiempo, y la Biblia determinó sobre ellos que iba a dejar desoladas sus calles, que las casas iban a ser quemadas, que su tierra iba a quedar desierta, que iba a quedar sin habitantes. Determinó juicios tremendos sobre ellos, que les iban a matar a sus mujeres, que iban a llevar a sus jóvenes más fuertes, más sabios, que iban a dejar una desolación. El que mejor describe esto es el libro de Jeremías. Bendito sea el nombre de Dios. Jeremías se conoce como uno de los profetas mayores, hermanos, y nosotros podemos ver en ese libro que el Señor le llama a él con el propósito de que este hombre, ¿verdad?, trajera palabra de Dios en ese tiempo, cuando reinaba Josías también, ¿verdad?, el hijo de Amón. Y también, hermanos, venía palabra de él, a él de parte de Dios, para que él, ¿verdad?, fuera el profeta que fuese usado en el tiempo. Y Jeremías, hermanos, la Biblia lo describe, que empezó a venir palabra de Dios sobre su vida, y una de las primeras revelaciones que Dios le mostró a este hombre fue que él miraba una olla que hervía, bendito sea el nombre de Dios, con dirección hacia el norte de Jerusalén, y el Señor le habló y le dijo: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, hablando de Jerusalén, porque he aquí, dice el Señor, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, contra los que incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le hace saber a Jeremías que venía un juicio tremendo. En la figuración que le da, le dijo que una olla hervía, hermanos, y le dijo cuál era la causa por la que los castigaba. Les dijo: porque se han portado muy malos, porque me dejaron, le dijo Dios. A veces nosotros damos por asentado que lo que hacemos cuando abandonamos al Señor no tiene consecuencias, pero Dios tiene juicios para toda obra que el hombre haga. Dejar a Dios, hermanos, es uno de los errores más grandes que puede cometer el hombre. No lo dice la hermana Reyes, lo dice la Biblia. Yo solo lo repito porque es un deber de predicadores alertar al pueblo acerca de que una cosa es que la persona tenga muchas batallas espirituales, que el creyente tenga luchas espirituales, que todos las tenemos, que nos lleguen los días de debilidad, que nos lleguen los días de desaliento, de desánimo, ¿verdad? Que la gente quiera rendirse, que la gente quiera dejar al Señor, pero el Señor nos manda toda la ayuda posible, nos da su palabra, nos da la fortaleza del Espíritu Santo que está con nosotros para que busquemos de Dios, para que nos levantemos. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso es usado también el profeta, el predicador. Eso fue el papel que desempeñó Jeremías cuando el Señor le dijo: tú puedes, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra siempre es enviada a tiempo, hermanos. La palabra siempre Dios la envía a tiempo. Dios le dijo a Jeremías que lo iba a poner como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, como un muro de bronce, dándole simbología de que lo iba a preparar para que fuera resistente a los ataques que le iban a hacer.
los reyes, los príncipes, los sacerdotes, aún el mismo pueblo de Jerusalén. Y le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, le dijo Dios al profeta, y te voy a librar. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es importante, recuérdelo esto, esta promesa. Dios le dijo: van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo, dice Jehová. Eso fue lo que el Señor le habló a Jeremías. Y después de ahí, ¿verdad?, empezó a venir muchas veces a Jeremías el Señor y le dijo: anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles: me he acordado de ustedes, de la fidelidad de su juventud cuando se portaron bien, del amor del desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Les recordó cuando los había sacado de Egipto y que habían días que ellos se portaban bien. Le dijo: fueron fieles mientras estuvieron allá en el desierto. Y ahí donde la tierra no era sembrada, o sea, donde ellos no sembraron, le dijo el Señor: yo les suplí todo lo que necesitaron. Estábamos en amores, ustedes me amaban, yo los amaba. Santo era Israel, primicia de sus nuevos frutos. O sea, ellos eran los primeros a los que el Señor tomó como viña de Dios. Todos los que, ¿verdad?, los que los tocaban a ellos eran devorados. O sea, todos los ejércitos que se ponían contra Israel, Dios, hermanos, hacía que fueran devorados, que el mal viniera sobre ellos. Pero ahora les dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí? El Señor les pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí ustedes, vuestros padres, que se han alejado de mí y se han ido tras la vanidad y se hicieron vanos? Y nunca preguntaron: ¿dónde está Jehová, el que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que fue el Dios que nos condujo por el desierto, por la tierra que era desierta, que era despoblada, no había casas, por tierra seca, que no había sombra más que sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó ningún varón, ni ahí habitó hombre. O sea que en el desierto no habían casas, no habían habitantes. Pero yo los traje a esta tierra de abundancia, les dijo Dios, y hicieron abominable mi heredad. O sea, todo el trabajo que hice. Y los sacerdotes, los que tenían la ley, porque los sacerdotes eran los que gobernaban en las sinagogas, nunca dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, le dijo Dios. O sea que en ese tiempo ya estaba corrompida Israel. Y como dice la Biblia ahí, ¿verdad?, ni los sacerdotes preguntaban: ¿a dónde está Dios? Ni los que tenían la ley le conocieron. Es decir, ya le voy a explicar eso. Los pastores se rebelaron contra mí, dice el Señor, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. En otras palabras, es como si hoy en día los creyentes, ¿verdad?, sabemos que somos sacerdotes de Dios, y que tenemos a un Dios, pero que no le buscamos. Bendito sea el nombre de Dios. Es como esa acción fue la que hicieron ellos. Los que tenían la ley no me conocieron. O sea, tenían los pergaminos, pero no los leían, no les importó. Ese es el sinónimo ahora mismo a tener una Biblia, 2 Biblias en casa, 3 Biblias, pero no tomar ese libro como la ley de Dios, interesarnos por ella, meditar en ella, aprender de ella, memorizarla, meditarla, guardarla en el corazón. Es sinónimo a eso. O sea, tenían la ley, pero no me conocieron. O sea, no se dedicaron a conocer a Dios. Y Jesús dijo eso: si alguno quería conocerle, tenía que escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Y aparte de eso, dice: los pastores se rebelaron contra mí, que eso es otra cosa que está pasando hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios.
Los pastores, hermanos, no todo el mundo, porque no vamos a encerrar a todo el mundo a que hace lo mismo, ¿no? Hay gente de Dios, hermanos, en todos lados. Pero pues hay pastores descuidados, hermanos. Ahora también en estos tiempos la iglesia ha sufrido un embate de azotes espirituales, ¿verdad? Con la llegada de todas estas sectas, hermanos, que proclaman, bendito sea el nombre de Dios, prosperidad. Toda esta gente que predica acerca de las divisiones, hermanos, del G12 y tanta secta que sale, hermanos, para lacerar el evangelio. Y también ha llegado la comodidad a las iglesias, cuando las iglesias ya tienen todo, ¿verdad? Y tienen comodidades económicas, altares impresionantes, un pueblo grande y todo está funcionando bien, la economía funciona bien. De repente también al pueblo, a los pastores se les olvida alimentar, mirar a dónde está la necesidad del pueblo, darles de comer, como le dijo allá en el desierto, que le dijo a Moisés lo levantó para que pastoreara al pueblo, y eso significaba un trabajo enorme, bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy en día la queja del pueblo es esa, que no hay palabra de Dios, que hoy los predicadores quieren predicar de ellos, de sus historias personales, de qué sé yo, hermanos. La gente hoy lee libros motivacionales y le llevan a la gente lo que encuentran en los libros. Hoy hay tanta herramienta, hermanos, que también se ha olvidado que la Biblia es el eje, el centro, hermanos, de la palabra de Dios. Hay unos descuidos tan terribles, hay comodidades que la gente se está tomando para no ver la necesidad del pueblo. En el pueblo la gente, en las ovejas, hermanos, hay unas que necesitan instrucción, otras que necesitan guía, otras que necesitan, hermanos, exhortación, porque para eso está la palabra. Eso dice la Biblia. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, hermanos, para la exhortación. O sea, la palabra es la que va a arreglar todos los asuntos del pueblo. La palabra de Dios, estudios bíblicos. Hay iglesias que apenas tienen un culto, 2 cultos a la semana, y el ratito que la gente va, o cantan 1 hora, media hora de palabra de Dios. Y si en esa media hora la gente se pone a contar de su vida y no le hablan de la Biblia, eso se llama un descuido terrible, una escasez terrible, hermano. Por eso es que hay iglesias donde lo que se siente es ausencia de la palabra y ausencia también de la presencia de Dios, porque no se está haciendo el trabajo que el Señor quiere que se haga. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuesta que un predicador diga esto en un altar, porque la gente le tiene miedo a que no le inviten a predicar. La gente tiene temor de decir esto para no enojarse con los pastores y todo eso. Pero bueno, del descuido de Israel, quien habló fue Dios. Dios fue el que les dijo: ustedes fueron los que me abandonaron, ustedes, los sacerdotes, ustedes le dijeron, nunca me preguntaron a dónde está Dios. Porque a veces uno ve la mortandad de la iglesia y la gente no dice por qué la iglesia está muerta, por qué no se siente la presencia de Dios. Y los que tienen que preocuparse son los sacerdotes, o sea, los que están liderando el pueblo. ¿Qué le pasa a esta congregación? ¿Por qué llegó? ¿Dónde está la grieta que se abrió aquí para que llegue este descuido? La gente, el liderazgo, ese es el que se tiene que preguntar eso. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué no se siente la presencia de Dios? ¿Por qué los predicadores no tienen esfuerzo para buscar a Dios? Como dice ahí, los que tenían la ley no me conocieron. Los predicadores hoy tienen la Biblia y prefieren buscarse un video de YouTube o leer un libro de esta gente que escribe tantas inspiraciones. Pero la gente prefiere leer un libro y predicarle 2 palabras bonitas a la gente en vez de decirle a dónde está la situación real de su situación. Esto es tremendo, hermanos. Esto es un tema para decir muchas cosas, y no porque estamos en contra de la palabra, en contra del evangelio. Estamos viviendo unos tiempos tan críticos que la Biblia dice que la gente se rebela contra Dios. Los profetas profetizan en nombre de Baal, porque prefieren servirle a dioses, hermanos. Ahora la gente le habla de dinero, billete,
prosperidad, prosperidad personal, prosperidad en cada cosa. Todo es prosperidad por todos lados, que el negocio le va a prosperar, que su casa le va a prosperar, sus hijos le va, todo es prosperidad, pero no le hablan de la prosperidad del alma, que esa es más importante que la prosperidad de los bienes. Bendito sea el nombre de Dios. Así dice la palabra de Dios. Juan le dijo eso a Gallo. Le dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, le dijo. En tercera de Juan 2, bendito sea el nombre de Dios. O sea, Dios desea la prosperidad de todos nosotros, pero le dice: quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Y a veces la gente tiene rodeado de bienes su casa y el alma toda desnutrida. Bendito sea el nombre de Dios. Todos hermanos en pecado, nada de correcciones, nada de exhortaciones, nada de redarguir. ¿Por qué? Porque no hay un sacerdote que le diga dónde está encaminado mal su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto, hermanos, es lo que ha abundado en la iglesia el último tiempo. ¿Por qué usted ve que la iglesia no hace diferencia del mundo? ¿No se ha preguntado usted por qué hay tanto creyente que no parece que es cristiano? Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vestirse, no parece que es un creyente. Bendito sea el nombre de Dios, porque como le dijo Dios a Israel en el tiempo de Osea: ustedes son una viña frondosa, pero están generando frutos para sí mismos, le dijo. O sea, es que esa gente que vive el evangelio a la manera personal de cada uno. O sea, soy cristiana, pero hago lo que quiero. Voy al culto cuando yo quiero. Me congrego cuando yo quiero, digo lo que yo quiero. Hay cristianos que son malcriados, tienen palabras desordenadas en su boca y nadie le dice que esa es una actitud que lo aleja del reino de Dios. Hay personas que todavía practican la mentira, la vanidad. La vanidad, Dios mío, la vanidad tiene alejada a mucha gente del evangelio. Van a la iglesia, están en el templo, pero no están en Cristo. Y eso hay que tener valor para decirlo, pero se debe decir por amor a las almas. Porque hay gente que es cristiana y nunca ora en su casa, nunca leen la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay personas que ven aún hasta el hecho de congregarse como un asunto de conveniencia. O sea, si voy el domingo, dice la gente, y no le importa el resto. Pero a Dios se le sirve, como le dijo, ¿verdad?, el Señor a los discípulos: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque Dios lo quiere todo. Dios no quiere la mitad de mi corazón, Dios quiere todo el corazón. Entonces, cuando el corazón se anda inclinando a las cosas del mundo, pero también a las cosas de Dios, el corazón anda dividido. Cuando el Señor dice todo, con toda su alma, con toda su mente, está hablando que deberíamos nosotros concentrar nuestros pensamientos en Dios, levantarnos en la mañana y decirle: Señor, gracias, pero también dirígeme el día de hoy, no me lleves a lugares donde no debo ir, no me permitas meterme en dificultades donde no debo meterme. Mantener a Jehová todo el tiempo, porque tenemos a un Dios al cual tenemos que agradar. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso era el papel que hacía Jeremías. Jeremías les decía eso al pueblo. Y Jeremías recibió, ¿qué recibió? Dice lo que aprendimos la semana pasada. Jeremías fue un profeta que sufrió, hermanos, cárceles, azotes. Recibió también que lo metieran en una cisterna, que lo pusieran en el patio, que lo metieran con un lazo, con una soga, que fuera hundido en una cisterna donde no había agua, sino que lo que había era cieno. Y la Biblia dice: y se hundió Jeremías en el cieno. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando alguien dice la verdad, es crucificado, o sea, es atacado. Porque esto es otra cosa que tenemos que aprender, y algún día le predicaré solo este punto: la afrenta que recibe la palabra de Dios. Cuando alguien dice la verdad,
el que tiene el Espíritu de Dios dice, wow, ahí hay una verdad que se está hablando. El que está mal dice, no, estos se pasan, estos son muy groseros, estos son muy... Pero la gente no entiende que parte de la palabra de Dios trae dureza, que la Biblia nos confronta con la verdad. Esa verdad que a veces nosotros no queremos oír, la Biblia tarde que temprano nos dará en la cara, nos traerá esa realidad enfrente de nosotros. Alguien va a usar Dios, a alguien usará Dios para sacar los defectos del corazón, esos que nadie ve. De repente un predicador es usado para sacar a la luz la verdad. Y lo que vemos nosotros hoy en día es escasez de esa verdad. Escasez, es rara la palabra, es rara la iglesia hoy, porque hay todavía, pero es rara la iglesia que le predique contra el pecado, contra la mundanalidad, ¿verdad? Como el mundo, hermanos, entra a las iglesias. Debería el mundo, bendito sea el nombre de Dios, caminar en sus mundanalidades, pero los creyentes no deberían repetir las cosas del sistema del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mucho menos meter el mundo en la iglesia. Ahora usted va a ver que la iglesia el pueblo de Dios muchas veces no hace diferencia del pueblo del mundo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que le diga realmente dónde están sus males. Pero todo eso es a causa de lo que dice Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, oye Jeremías, verdaderamente aquí adentro hay un descuido. Nadie está preguntando dónde está Dios, porque no está aquí, pero nadie pregunta dónde está. Se alejó de nosotros. ¿Por qué se alejó de nosotros? Tenían la ley y no me conocieron. Es terrible si un predicador es predicador y no lee la Biblia. Eso sí sería un error fatal. Es terrible si un predicador se para frente a nosotros y no nos predica Biblia. Tiene que predicarnos Biblia, porque el mensaje de la palabra de Dios está concentrado en la Biblia. Pero si ya busca 2, 3 libros de esos que motivan y la gente sigue estas cosas que, como dice Pablo, le alucen, le dan cosquilla al oído, entonces la gente está feliz, porque la gente está oyendo lo que quiere oír, pero no lo que debe oír. Bendito sea el nombre de Dios. Después de ahí vienen una cantidad de situaciones. Se rebelan los pastores contra mí, dice Dios. Los profetas no profetizan. Yo no digo que Dios no está de acuerdo con que seamos bendecidos. Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Jesús lo dijo. Yo tengo cuidado de ustedes. Ustedes ni han hablado cuando yo ya conozco la necesidad que ustedes tienen. ¿Usted cree que Dios no conoce la necesidad de nosotros cada día? ¿De qué tenemos necesidad? ¿De qué somos carentes? Si es de comida, Él la va a proveer. Pero si hay asuntos del alma de los cuales somos carentes, el Señor también quiere saber en qué momento vamos a buscarle solución a esos asuntos del alma. Pero los profetas de hoy no, le hablan de prosperidad de todo. Prosperidad en su vida, en sus hijos, en sus negocios, y que vamos a ser grandes y que somos los dueños del reino y que somos aquí, y le hablan y la gente le gusta oír eso, pero no le dicen que hay una condición de la cual necesitan ellos ser arreglados. La condición del pecado, el pecado de todo lo que hay en la Biblia, una lista que da mentiras, pleitos, engaños, envidias, tantas cosas, hermanos, maledicencias, los adulterios, los homicidios, la fornicación. Todo eso son pecados que el hombre comete. Bendito sea el nombre de Dios. Y de eso es que se tiene que arreglar, pero se necesita que alguien se lo predique. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le dijo a Jeremías, yo voy a contender con estos hijos míos, voy a pelear, le dijo. Alguien puede pensar que Dios no traerá juicios cuando hay pecados en una iglesia. Los traerá. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor traerá juicios. Yo voy a contender, y contender es discutir. Voy a discutir con este pueblo. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué no consideran cuidadosamente? ¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 2. Él le dice, bendito sea el nombre de Dios, voy a ver los hechos.
¿Qué han hecho? ¿Por qué? Le dice, han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses, le dijo. ¿Por qué mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha? Le dijo Dios a ellos. Espántense, cielos, sobre todo estén horrorizados, le dijo Dios, desolados en gran manera, o sea, siéntanse entristecidos de adentro del corazón, porque dos males ha hecho mi pueblo, dijo Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese fue el mal de Israel. Y le dijo Dios, ¿qué han hecho? ¿Han hecho bienes? No, males. Cuando la gente abandona a Dios, hace un mal a su vida. Cuando la gente deja el evangelio, no crea que le está haciendo un bien a su vida, le está haciendo un mal a su alma. Y dice él, me dejaron a mí, o sea, han dejado a Dios, que es la fuente que provee la vida, el sustento de la vida, porque le dice fuente de agua viva. ¿Qué necesita un cuerpo físico para vivir? La ciencia dice agua y alimento. Entonces el Señor dice, yo soy esa agua que el hombre necesita. Necesitan de mí, dice el Señor, como para que tengan el sustento. Y claro que lo necesitamos, no solamente como un agua física, como el agua espiritual de nuestro corazón, el que nos llevará a la vida eterna. ¿Y qué dice que hizo el pueblo? Cavaron, hicieron hoyos, dijeron, no queremos a Dios, vamos a hacer hoyos aquí. Esto es una manera literal, esto es una metáfora, o sea, han cavado en su pecado y han hecho cisternas rotas que no retienen agua, o sea, habían dejado a Dios para hacer lo que se les daba la gana, ¿vale? Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí vemos la actitud del hombre diciendo, no necesito de Dios, yo no necesito de Dios, yo estoy bien así como estoy, porque el hombre se quiere gobernar solo, el hombre no quiere. Dos males tenemos nosotros, que no queremos que nadie nos corrija y tampoco queremos que nadie, bendito sea el nombre del Señor, nos diga qué hacer. Pero si tenemos ganas de salvarnos, tenemos que sujetarnos a la ley del Señor, porque Dios, ¿cómo le vamos a llamar Señor a Dios? Señor, tú eres mi Dios, si no tenemos ganas de leer su ley o de obedecer su ley. ¿Cómo le vamos a decir Señor a alguien si no tenemos ganas de servir? Esas son cosas que tenemos que meditar y pensar que esto fue lo que hizo realmente Israel. Ellos son los que abandonaron a Dios. Y esto es solamente por mencionarle lo que Dios hablaba con ellos mientras levantaba un profeta. De ahí que el Señor les dijo, ¿son ustedes siervos? ¿Qué es lo que ha sido un siervo? El siervo es esclavo. El siervo es esclavo. Dios los había sacado a ellos para hacerlo un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo apartado para Dios. Pero ahora, cuando estaban en Jerusalén, que ya estaban en tierra donde Dios los había ubicado y habían abandonado a Dios, entonces viene el Señor y les pregunta a través del profeta Jeremías, ¿son ustedes siervos? ¿Son ustedes esclavos? Porque han venido a ser presa, le dijo. O sea, en vez de ser ellos cazadores, se habían convertido en presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están todas sus ciudades y van a quedar sin moradores, le dijo. Fue cuando el Señor esparció a Israel, que usted conoce hoy en día como toda esta desolación que hubo, ¿verdad? Cuando ellos fueron esparcidos, llegaron los asirios, llegaron todos los caldeos. El Señor permitía de tiempo en tiempo que llegaran los enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Le dijo Dios. O sea, este asunto lo está viviendo porque habéis dejado a Jehová tu Dios. Hay personas que piensan que abandonar a Dios es lo correcto, que le va a ir mejor, que lo que necesitan es salirse del evangelio para que su vida cambie. Pero lo que la gente no tiene idea es que ahí empiezan sus verdaderos males. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor se lo dijo a Israel. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto?
para que bebas agua del Nilo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué haces tú en el mundo viviendo de las aguas del mundo? Porque el Nilo quedaba en Egipto. Bendito sea el nombre de Dios, el río Nilo. Entonces el Señor les había cuestionado: me han dejado a mí, que soy la fuente del agua viva, y se han ido para Egipto a beber de las aguas del río Nilo. O sea, le está diciendo en una metáfora: se han ido para el mundo para comerse todo lo que está en el mundo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río Éufrates? ¿Por qué eliges caminos no buenos? El Señor le dijo: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Le dijo: vas a recibir castigo por tu maldad, la rebeldía te va a llevar a condenación. Mira cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. La gente cree que cuando deja a Dios se libera. Lo que la gente no sabe es que trae ataduras a su vida. El Señor se lo dijo a Israel: ha sido malo y será amargo. ¿Por qué cree que cuando un creyente se sale del evangelio, no es que le va mejor, es que le va peor? Le va peor, bendito sea el nombre del Señor. Porque Israel, como le dijo Dios: tú rompiste el yugo y tus ataduras. Y ellos dijeron: ya no vamos a servir a Dios. Entonces el abandonar a Dios lo llevó, hermanos, a que el Señor les recordara toda esta situación. El Señor les dijo a través de este profeta todo le dijo. Cuando ustedes dijeron no van a servir, con todo eso les dijo Dios: sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, te has echado como ramera. Le dijo a Israel una simbología hablando de cómo se habían apartado de Dios y se habían vuelto a dioses extraños. Porque eso es lo que pasa con una persona ramera, ¿verdad? Una ramera se acuesta con un hombre y se acuesta con otro. Espiritualmente le está diciendo Dios: me han dejado a mí, que soy el Dios verdadero, y se han ido para adorar dioses extraños. En una metáfora el Señor les dice: ustedes son infieles. Ustedes, el pueblo de Dios, se han portado desleales. Yo te planté, le dijo Dios, a este pueblo de vida escogida. Era simiente verdadera. Todo tú eras simiente verdadera. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué te convertiste en un fruto que yo no esperaba? Ahora le dijo Dios a ellos: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Le dice: delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ese es el pecado de Israel. El Señor le dijo: ahora que me has abandonado, le dice: la mancha de tu pecado permanecerá. O sea, si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Entonces, cuando el hombre vuelve a pecar, lo que hace es una separación de Dios. La gente piensa que se separa de la iglesia. No se separa de la iglesia, se separa de Dios primero. Deja a Dios antes de dejar la iglesia. Abandona a Cristo antes de dejar la iglesia. La iglesia es lo último que deja. Cuando la gente se separa del evangelio, se separa de Dios. Porque cuando el Señor le hace reclamo a Israel, le dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado? Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora le dice: ahora tu pecado será sobre ti. Aunque te laves, no te vas a limpiar. Aunque te pongas jabón, es una metáfora para decir: vas a buscar limpiarte tú mismo, pero la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Cómo puedes decir que no eres pecador? Porque ahí dice: oh, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Y le dice el Señor: mira tu proceder. Mira tu proceder, conoce lo que has hecho. Te has torcido en el camino, te has comportado, le dice, le hace una metáfora, como una asna montés acostumbrada al desierto,
que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es una metáfora, hermanos, que hay que entender acerca de ese animal. Como le dijo, dromedaria ligera que tuerces tu camino. Le está hablando de el comportamiento de Israel como un animal que es inmundo, que tiene un proceder, como le dice, como un camello, como un asna montés. Le menciona estos animales que todos cuando se pierden, todo el mundo las anda buscando, pero cuando viene el celo, o sea, cuando quieren marido, o sea, cuando quieren estos animales encontrarse, los encuentran porque andan buscando con quién aparearse. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice una metáfora terrible de insulto prácticamente. Guarda tus pies de andar descalzos, le dice, tu garganta de la sed, mas dijiste no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. O sea, está hablando de que el Señor les ofreció salidas, pero ellos dijeron no, queremos irnos, queremos alejarnos, queremos hacer lo que nos da la gana. Mire que por eso de ahí, hermanos, tomamos nosotros este punto tan delicado, hermanos, cuando alguien abandona al Señor. Si la gente supiera lo que comete, aunque sea con dolores, permanecerían en la presencia de Dios, porque yo no le voy a negar que hay días difíciles en el Evangelio. Cuando las pruebas nos llegan, claro que llega la debilidad. Todo predicador, todo cantante, todo pastor, todo miembro de iglesia, cuando ha estado en época difícil, ha sentido ganas de no ir, de no continuar, de abandonar la iglesia, de abandonar a Dios, porque todo el mundo pasa esas cosas. Cuando usted dice ya no canto, ya no predico, ya no enseño, ya no quiero, ya no aguanto esto, es que le llegó su época de debilidad. Pero una cosa es que usted se quede con la debilidad en el camino y otra cosa es que tome decisiones cuando está débil. O sea que no es recomendable para los creyentes. Bendito sea el nombre de Dios, porque si hay un error fatal de la vida es abandonar a Dios. Y cuando la gente se va de una iglesia, no se va de la iglesia, se aleja de Dios. Se aleja de Dios, se aleja de Cristo, se aleja del Espíritu Santo y ya de último se aleja de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es algo que yo lo aprendí, hermanos, en uno de los mensajes que prediqué hace mucho tiempo. Y yo dije, wow, verdaderamente que el Señor es tremendo. Alabado sea el Señor. Y yo le podría contar más historias con cada profeta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el Señor viene y les dice, esto es lo que les va a ocurrir. Y esto es lo que Jesús les está diciendo a ellos. El Señor Jesús les dijo a ellos en este pasaje bíblico que leímos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? A los malos va a destruir sin misericordia. ¿Por qué dice la Biblia que los destruirá sin misericordia? Porque el Señor les sacó en cara todos sus problemas, todos sus defectos que habían hecho, todo su alejamiento, toda la manera en que ellos se habían alejado de Dios, toda la manera en que se habían ido a servir a dioses extraños, como ellos, hermanos, teniendo a Dios, dijeron, no queremos, dijeron, no andaremos en los caminos de Dios. Ahí es donde el Señor les dice, entonces le voy a arrendar su viña a otros labradores. Esto está dando a entender que el Señor iba a sacar el mensaje de Dios fuera de Jerusalén, que Él esperaba que otros le conocieran, que otros supieran de Dios y que otros trabajaran en la predicación del Evangelio. Y le dice, porque de ustedes yo esperaba uvas y me dieron uvas silvestres. Ahora le está diciendo a ellos, ahora le dice, yo voy a arrendar su viña que era de ustedes a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Fue cuando Dios decidió arrendar, y arrendar es eso, es ceder, hermanos, el evangelio para aprovechamiento de los gentiles. Así que por eso es que el evangelio llegó a nosotros, pero comienza cuando, ¿verdad? Después de que el Señor muere, el Señor Jesús es crucificado y es elevado al cielo, empezaron los discípulos a esperar la venida del Espíritu Santo. Y después de eso, hermanos, el libro de los Hechos relata esta historia
de que una vez que vinieron a ellos, también se levantó contra la iglesia la persecución, porque nadie quería salir de Jerusalén, todos querían estar ahí, y aunque huían de los perseguidores, se escondían entre la misma ciudad. Pero la Biblia dice que Dios permitió que se levantara una persecución encabezada por Saulo de Tarso, a quien Dios luego llama especialmente como el hombre que iba a levantar para ser líder, para predicarle a los gentiles, al mismo que perseguía a la iglesia. Hechos capítulo 8 y 9 habla de cómo Dios escoge a este hombre llamado Saulo de Tarso para ser el perseguidor más acérrimo de la iglesia de Cristo. Empezó a predicar a perseguir a todos los discípulos. La Biblia dice que los echaba en las cárceles. Él aprisionaba a hombres y mujeres, le daba lo mismo. Un hombre sanguinario. Él dice que no entiende cómo Dios lo llama al evangelio cuando él era un perseguidor, era un blasfemo, y era, otra cosa que él menciona ahí, de los 3 pecados más horrendos que él tenía, porque él asolaba a la iglesia, o sea, la perseguía, vaya. Pero ahora el Señor le quería mostrar, como dice el mismo libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor que cuando Dios le dice a Ananías que vaya a orar por él, le dice: ve, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías le respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, y le dijo: cuántos males le ha hecho a tu pueblo, a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, le dijo Ananías a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí es donde lo elige a él, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, le dijo Dios. Y lo voy a mandar a que le predique a los reyes, y hasta también lo voy a mandar a los hijos de Israel, le dijo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea que lo iba a mandar también a Jerusalén. Y después de eso le dice: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él hizo padecer a los cristianos persiguiéndolo. Ahora le dijo Dios: también le voy a dar una probadita de lo que es la persecución también a él. Le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces, esa es, hermanos, por decirle así, de una manera, ¿verdad?, cuando el Señor lo elige a él como un instrumento. Y después de ahí, hermanos, conocemos la historia de Pablo. Él escribe a los hermanos de bendito sea el nombre del Señor, de todas las cartas, casi en Efesios menciona, en Gálatas él menciona que él es un predicador de los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia nos dice de él que este hombre revolucionó, hermanos, las ciudades predicando el evangelio, levantaba iglesias, levantaba liderazgos, establecía ancianos en las ciudades, porque él, hermanos, tomó en serio su ministerio. Este hombre, de los hombres que más persecución tuvieron en la Biblia, fue uno de ellos. La Biblia habla de los sufrimientos de Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta de Corintios, donde él da una lista de todas las penas que pasó. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que sucede, hermanos, la razón por la que el evangelio empezó a salir de Jerusalén. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos cuenta la historia de la primera iglesia. Después que Cristo ha ascendido al cielo, entonces cómo actuaron todos los que seguían a Jesús, todos los discípulos, a los que él llamó luego para ponerlos como apóstoles, hermanos de la iglesia, porque salían a predicar en todas partes. Jesús les dijo: van a ser testigos míos
aquí en Jerusalén, luego se van a ir a Samaria y luego a Judea y luego hasta lo último de la tierra. Esta es la expansión del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les dijo esto porque este evangelio, este mensaje que los judíos despreciaron, el Señor dijo, entonces se los mandaré a otros. Lo voy a enviar a otros, ¿verdad? Por eso es que el mismo capítulo de Mateo 21, cuando Él le dice, voy a arrendar esta viña a otros para que rindan fruto a su tiempo, después le dice, ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, dijo Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto dice el pasaje bíblico de Mateo 21. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Nos da a entender este desprecio de los judíos a Cristo, porque fue desechado. La piedra que desecharon los edificadores. Resulta que en las construcciones de antes había una piedra que se le llamaba angular, porque era como la piedra básica de toda construcción, en donde de ahí fundamentaban toda la construcción. Y Cristo era la base de la iglesia, ha sido, es y será la base de la iglesia. Pero a Cristo, que era la piedra angular, la piedra angular, ellos la desecharon. Entonces le dice, ahora ha venido a ser la cabeza de ese ángulo, del ángulo. Y le dice, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y debería para nosotros hoy en día mirar al Señor como lo más maravilloso de la vida espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque la salvación era para los judíos nada más. Y el Señor dice, ahora voy a hacer que esto se expanda por el mundo. Y dice, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios fue quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora el Señor espera fruto de nosotros los cristianos. Porque ahora usted que es de cualquier país del mundo, usted que es de cualquier nacionalidad y es cristiano, pero llega a conocer al Señor Jesús, ahora la viña es usted y yo. Y ahora Dios está esperando, como dice ahí, a gente que le produzca los frutos de él. O sea, gente que una vez convertida al Señor, produzca frutos del Señor. Que la carne vaya menguando y el espíritu vaya creciendo. Que nuestros hechos sean mejores cada día. Y habla una metáfora tremenda acerca de que cuando este Señor, esta cabeza del ángulo, cayere sobre esta piedra, o sea, el que cayere sobre esta piedra, o sea, sobre Cristo, será quebrantado. Y eso tiene lógica, porque quebrantar a alguien es quebrarlo en pedazos. Nosotros venimos con demasiadas mañas del mundo, y una vez que venimos a Cristo viene el Señor y bueno, nos tiene que volver a ser como nuevos. Él quebranta los corazones, hermanos, en una metáfora acerca de cambios en la vida de la gente. Y dice, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. O sea, lo volverá hasta hacerlo nada para después volverlo a hacer de nuevo. Y Pablo habla mucho acerca de este punto, hermanos. De esta manera fue que el evangelio llegó a las gentiles. La próxima enseñanza, hermanos, que demos, le voy a predicar acerca de lo que Pablo habla, porque Pablo es el mismo Saulo de Tarso al que el Señor llama como instrumento, ¿verdad? Donde explica, ¿verdad?, por qué este mensaje llega a los gentiles y qué es lo que espera Dios de nosotros, porque eso tardaría 1 hora más y no quiero cansarlo.
Pero es la segunda parte de este punto, hermano. ¿Qué espera Dios de nosotros? Eso se lo voy a predicar el miércoles, esperando que el Señor que me dé la fuerza y el entendimiento. Mientras tanto, hoy quiero dejar esto aquí para que usted lo lleve lentamente procesado. Le invito a que lea el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 2. Porque este profeta es usado para hablar acerca del desastre de Israel. Porque Dios decide, hermanos, destruirlos a ellos, para que usted tenga sentido lo que dice el capítulo de Mateo 21, cuando el Señor le dijo: yo voy a destruirlos sin misericordia. A veces pensamos que Dios no destruye el pecado, que no destruye a la gente desobediente, porque Dios es bueno. Es que aquí, hermano, la Biblia dice que Dios le da justa retribución según la obra de cada uno. Si la persona se porta bien, claro que sus consecuencias de sus obras serán buenas, pero si la gente se porta mal, la consecuencia de su obra será mala. Y a veces no le gusta al predicador decirle esa verdad a la gente para que no se dañe, para que no se lastime, pero la gente necesita oír que si es creyente tiene que comportarse como creyente, que sus frutos deben ser buenos para Dios, no para la iglesia tanto, sino para Dios, porque es el que le va a recompensar. Que si hay algo malo en nosotros, tiempo tenemos y vida tenemos para corregirnos, pero que necesitamos tener frutos espirituales, los frutos que se manifiestan del Espíritu. Un creyente pudo haber sido en el mundo muy enojado, muy peleonero, muy suelto, dado a todos los vicios si quiere, pero una vez que esa persona viene a Cristo, Dios no espera esos mismos frutos. La persona una vez en Cristo no puede seguir haciendo eso, tiene que producirle frutos espirituales a Dios. Si antes odiaba, hoy tiene que amar. Si antes la gente vivía en amargura, hoy tiene que limpiarse de eso y vivir una vida, como dice, llena de gozos. Hallarle sentido y motivación en Cristo. Por eso es que el fruto, el que lo viene a revisar es el dueño de la viña. O sea, un pastor no puede, hermano, decirle usted está bien y todo eso, hermano. Le puede elogiar una que otra cosa, pero no puede, porque el que viene a revisar el fruto es el dueño de la viña. Y la Biblia dice que a ellos les mandó siervo. A nosotros hoy en día, cada vez que usted se sube, que usted va al templo y escucha un predicador que le está hablando y usted dice, wow, eso es, ¿cómo sabe este predicador que yo necesito esta palabra? Es Dios que le ha mandado al siervo para que le amoneste, para que le hable y usted se vuelva a medir delante de Dios cómo está su vida. ¿Está bien en todo? ¿Está falta en algo? ¿Está falto de algo? ¿Necesitamos arreglar algo? El Señor usa la palabra y usa el instrumento también para hacernos saber que el Señor tiene un cuidado enorme de vosotros. Bendito sea el Señor, que esperamos darle fruto. Nosotros tenemos que esforzarnos porque no nos vaya a pasar como Israel, que después de cansancios o de debilidades nos volvamos desobedientes y rebeldes y luego abandonemos. Ese es el cuidado que debemos tener, pero vamos a hablar de eso el día miércoles. Hoy quiero orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso, suyo es el poder y suya es toda la gloria. Esta palabra, Señor, necesita que usted con su espíritu la revele al corazón de los hombres, que podamos entender que, como dice la palabra, como dijo Jesús, esto vino de Dios y es cosa maravillosa a nuestros ojos, que debemos apreciar, bendito Dios, con mucha emoción el trabajo que usted ha determinado hacer por nosotros. Todo ese sacrificio que vino y que tuvo que pagar en favor de nosotros, porque éramos nosotros los que debíamos la cuenta delante de Dios. Éramos nosotros desleales, éramos pecadores, Dios mío, sin esperanza, pero ha sido usted el que determinó salvarnos, enviando a su Hijo al mundo para que lograra, Dios mío, esta humanidad encontrar
el regalo más preciado de la vida, que es a Cristo, porque con Él no solamente tenemos el agua de la vida, sino que tenemos la vida en sí misma, en esta tierra y en el reino de los cielos. Le pido que nos dé fortaleza como iglesia, que nos fortalezca el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu para seguir adelante, para seguir sirviéndole aún en los días difíciles, aún cuando nos visite la debilidad, cuando nos llegue el ataque, la opresión, cuando tengamos ganas de rendirnos. Ahí su mano poderosa llegue para sustentarnos, pero nunca, Señor, podamos apartarnos de su mano poderosa. Le pido, Padre Santo, que sea su mano en el nombre de Jesús sobre la iglesia, sosteniéndola, ayudando a cada creyente, aquellos que están en debilidades se restauren. Llegue su Santo Espíritu para sostener, para guardar, para guiar, para llevar hacia adelante, Dios mío, en este camino. Ojalá, Señor, rindiésemos frutos buenos delante de su presencia. Ayúdenos, no nos dejes solos. Guíenos para no desviarnos, Señor. Alúmbrenos para no perdernos. Bendito Dios. Le pido fortaleza para el pueblo de Dios en esta mañana, para todo ese pueblo que está ahí, quizás teniendo luchas espirituales grandes, graves, fuertes en su vida, desalientos, desánimos, que a veces llevan a la gente a rendirse, Señor. Pero en esta hora, Padre Santo, le pedimos que sea su mano poderosa obrando grandemente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pido que bendiga grandemente al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le pido, Padre amado, que sea su mano poderosa obrando, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús le pido esta mañana bendición. Bendiga grandemente a su iglesia, Señor. Bendiga a las almas que necesitan ser salvas. Alcance a los perdidos, Señor. Gracias por tener esa misericordia y esa bondad tan grande para con nosotros. Le pido que bendiga grandemente a cada persona en esta mañana que nos ha oído, Padre Santo, este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a dejar un canto, hermanos, esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Especialmente, hermanos, a todos aquellos que necesitan que Dios les ayude a levantarse. Este canto dice: necesito que me ayudes. Suelo pensar que no estoy bien, hay obscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo, Señor. Yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Oh, oh, oh. Me encuentro llorando, solo y sin aliento por dentro, no quiero seguirme escondiendo. Me encuentro en mis pruebas y estoy decayendo y yo no sé por qué, pero
así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar. Oh, yo te necesito. Yo te necesito, Dios. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando, mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar, yo necesito que me vengas a ayudar, 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 yo necesito que me vengas a ayudar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar.